Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial vamos a encontrar en una serie de resultados los dos precios más altos y bajos de nuestras tiendas, pero teniendo en cuenta los valores duplicados que tenemos en nuestra tabla. Si vemos nuestro ejemplo, tenemos 15 tiendas con una serie de productos, y hemos añadido un formato condicional para mostrar en color verde las dos tiendas que tienen el producto más caro y en color rojo las dos tiendas que tienen el producto más barato. Si nos damos cuenta, en el primer producto vemos que se nos muestran tres tiendas con los valores más baratos, las tiendas 6 y 9 cuyo precio es de 0,22 euros y la tienda 15 cuyo precio es de 0,28 euros. Por tanto, tiene los dos precios más baratos a pesar de que la fila contenga valores duplicados. Lo mismo sucede con el segundo producto. Las tiendas 5 y 10 tienen el mayor precio, 2,5 euros, pero el segundo precio menor sería el de 2,25 euros. Por tanto, tiene los precios más altos, aunque existan registros con valores duplicados, como sucede con el valor 2,5. Una vez que sabemos lo que queremos realizar, vamos a empezar a llevarlo a la práctica. Lo primero que vamos a hacer es convertir la tabla en una tabla predefinida de Excel. Nos situamos en una de las celdas del rango que hace referencia a la tabla de precios, y en el desplegable Dar formato como tabla seleccionamos uno de los estilos que aparecen. Se nos muestra el cuadro de diálogo de Dar formato como tabla, donde muestra el rango que hace referencia a estas celdas, y por defecto se muestra marcada la casilla de la tabla tiene encabezados, ya que en el rango el primer valor hace referencia al nombre de la columna. Pulsamos Aceptar y ya tenemos la tabla creada. El siguiente paso es darle un nombre a la tabla. En nuestro ejemplo la definimos con el nombre de precios, y desmarcamos la casilla de verificación de botón de filtro. Una vez que ya tenemos creada la tabla, vamos a insertar la función jerarquía, que nos servirá de base para después añadir los formatos condicionales. Si queréis conocer un poco mejor cómo funciona la función jerarquía con valores duplicados, no olvidéis visitar mis tutoriales sobre esta función, que os dejo como sugerencia en la parte superior derecha de este vídeo. Nos situamos en la hoja jerarquía mayor para obtener la posición que ocupa cada valor dentro del rango, e insertamos la función jerarquía o jerarquía equivalente, que encontramos en la categoría Estadísticas, situado en el desplegable de Más funciones. Se nos muestra el cuadro de diálogo de la función. En el primer argumento seleccionamos el valor de la primera tienda. Se nos muestra el nombre de la tabla y el nombre de la primera columna. En el segundo argumento vamos a seleccionar el rango que va de la primera tienda hasta la última tienda para el primer producto. Y en el argumento orden lo dejamos en blanco, ya que queremos que el valor más alto ocupe la primera posición. Pulsamos Aceptar y arrastramos la función para obtener la posición de este producto para cada una de las tiendas. Y lo arrastramos hacia abajo para calcularlo para el resto de productos. Cuando deja de tener productos se nos muestra un mensaje de error. Vamos a evitar este mensaje de error utilizando la función SíError. Nos situamos delante de la función jerarquía en la barra de fórmulas y empezamos a escribir el texto SíError. Conforme vamos escribiéndolo se nos muestran las sugerencias para esta función. Pulsamos en ella y se inserta delante, y nos situamos en el nombre de la función. Para terminar de rellenar los argumentos, pulsamos en el icono de Insertar función y se nos muestra el cuadro de diálogo, y rellenamos el segundo argumento en el caso de que la función jerarquía nos devuelva algún error. En nuestro caso escribimos las dobles comillas, para mostrar las celdas en blanco. Pulsamos Aceptar y arrastramos la fórmula para el resto de tiendas, y luego para el resto de productos. Y en las celdas que antes se mostraba un mensaje de error, ahora se muestra la celda en blanco. Ahora vamos a realizar lo mismo para la hoja jerarquía menor, pero esta vez queremos que el precio menor ocupe la primera posición. Insertamos la función desde la categoría Estadísticas, situado en el desplegable de Más funciones. En el cuadro de diálogo, en el primer argumento, seleccionamos el valor de la primera tienda. Se nos muestra el nombre de la tabla y el nombre de la primera columna. En el segundo argumento vamos a seleccionar el rango que va de la primera tienda hasta la última tienda para el primer producto. Y en el argumento orden escribimos cualquier valor diferente a 0, en nuestro caso escribimos un 1, para que el valor más bajo ocupe la primera posición. Pulsamos Aceptar y antes de arrastrar la función para el resto de tiendas y productos, vamos a solucionar el problema por si se nos muestra un error en la función. Nos colocamos delante de la función jerarquía en la barra de fórmulas y empezamos a escribir la función SíError. Cuando se nos muestra la sugerencia, pulsamos en ella para insertarla delante,
y nos situamos en el nombre de la función y pulsamos en el icono de insertar función y se nos muestra el cuadro de diálogo. Y rellenamos el segundo argumento en el caso de que la función jerarquía nos devuelva algún error. En nuestro caso escribimos las dobles comillas para mostrar la celda en blanco. Pulsamos aceptar y arrastramos la fórmula para el resto de tiendas y luego para el resto de productos. En ambos ejemplos se nos muestra la posición que ocupa cada valor dentro de ese rango, y cuando existen valores repetidos, salta la posición dentro del rango. Por tanto, lo que queremos obtener es la posición que ocupa en el rango, pero que no haya ningún salto, y de esta manera poder obtener los valores que hacen referencia a las posiciones 1 y 2. Ya vimos en el tutorial de jerarquía con duplicados cómo calcular estos valores. Ahora vamos a calcular la posición que ocupan los valores dentro del rango sin saltar ninguna posición dentro del mismo. Nos situamos en la hoja donde teníamos los precios e insertamos la función suma desde la categoría matemáticas y trigonométricas que encontramos en la pestaña fórmulas. En el cuadro de diálogo, en el primer argumento, anidamos la función si desde el cuadro de nombres. Si no aparece en el desplegable, pulsamos en más funciones y buscamos la función dentro de la categoría lógicas. En el primer argumento vamos a insertar la condición y para ello seleccionamos el rango de valores del primer producto que va de las celdas B3 a la celda P3 de la hoja jerarquía mayor. Como será igual para el resto de artículos, debemos dejar fijas las columnas y que vaya cambiando el rango de las filas, por lo que utilizaremos referencias mixtas dejando solamente el signo de dólar delante de las columnas B y P. Por tanto, pulsamos 3 veces en la tecla F4 utilizando referencias mixtas. Y lo comparamos con el primer valor del rango, por lo que escribimos el signo de menor y la celda B3 de la misma hoja. Nos situamos en el caso verdadero y escribimos un 1 y el signo de dividir. Y debemos anidar la función contar si desde el cuadro de nombres. Si no aparece en el desplegable, pulsamos en más funciones y buscamos la función dentro de la categoría estadísticas. En el primer argumento volvemos a seleccionar el mismo rango que va de las celdas B3 a la celda P3 de la hoja jerarquía mayor. Y dejamos fijas las columnas pulsando 3 veces en la tecla F4. En el argumento criterio, seleccionamos de nuevo el mismo rango, dejando fijas las columnas, pulsando 3 veces en la tecla F4. Pulsamos aceptar y ahora vamos a sumarle un 1 a la función que acabamos de calcular. Por último, arrastramos la fórmula para obtener la posición que ocupa cada tienda para ese producto. Si nos fijamos, cuando dos valores tienen el mismo precio, ocupan la misma posición, pero el siguiente valor ocupa la siguiente posición dentro del rango, como vemos para el precio de la tienda 12, que ocupa la posición 2 dentro del rango. Por tanto, los datos que se deben sombrear para cada uno de los productos son las posiciones 1 y 2, es decir, si la fórmula que hemos generado es igual a 1 o a 2, que se sombrean estos datos. Antes de generar el formato condicional vamos a comprobar qué datos serían los que cumplirían con estos requisitos. Para verlo más claro, vamos a copiar la fórmula anterior con el menú contextual y lo copiamos en la parte inferior. Ahora vamos a comparar esta fórmula con las posiciones que necesitamos que se sombreen. Insertamos la fórmula entre paréntesis y ahora vamos a insertar la condición. Como queremos obtener los dos precios más altos, debe cumplir que los valores que nos devuelva la fórmula sean inferiores a 3. Por tanto, escribimos el operador menor y como valor 3. Una vez creado el primer resultado, arrastramos la fórmula hacia la derecha y vemos que los valores 1 y 2 nos devuelve como resultado verdadero. Estos serían los valores que queremos sombrear. Por tanto, en el formato condicional, queremos que se sombreen todos los valores que nos devuelvan como resultado verdadero. Vamos a terminar de generar la fórmula para no tener que modificarla dentro del formato condicional. Añadimos de nuevo los paréntesis para toda la función que hemos generado y lo comparamos con el valor verdadero. Escribimos el signo de igual y el texto. Ahora vamos a insertar un formato condicional para sombrear los dos precios más altos dentro del rango de precios para cada uno de los productos. Copiamos la fórmula y seleccionamos todos los registros que componen nuestra tabla de productos.
En el desplegable de formato condicional, pulsamos en la opción Nueva regla. En el cuadro de diálogo de Nueva regla de formato, nos situamos en el tipo de regla, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. En el cuadro de texto de editar una descripción de regla, copiamos la fórmula anterior. Por último, pulsamos en el botón de formato y en el cuadro de diálogo de formato de celdas elegimos el color verde como color de relleno. Pulsamos aceptar y se nos muestran los dos precios superiores para cada uno de los productos, aún habiendo valores duplicados para el primer valor. Si cambiamos el valor de la tienda 4 a 0,48 euros, vemos que este valor también se nos sombrearía. Una vez tenemos sombreados los dos valores más altos, vamos a calcular los dos precios más bajos. Borramos todas las filas que habíamos generado para obtener los precios más altos y volvemos a hacer lo mismo, pero esta vez seleccionaremos los rangos de la hoja jerarquía menor. Insertamos la función suma desde la categoría matemáticas y trigonométricas que encontramos en la pestaña fórmulas. En el cuadro de diálogo anidamos la función si desde el cuadro de nombres. En el primer argumento vamos a insertar la condición y para ello seleccionamos el rango de valores que va de las celdas B3 a la celda P3 de la hoja jerarquía menor. Y dejamos fijas las columnas pulsando la tecla F4 tres veces utilizando referencias mixtas. Y lo comparamos con el primer valor del rango, por lo que escribimos el signo de menor y la celda B3 de la misma hoja. Pasamos al caso verdadero y escribimos un 1 y el signo de dividir. Y debemos anidar la función contar si desde el cuadro de nombres. En el primer argumento volvemos a seleccionar el mismo rango que va de las celdas B3 a la celda P3 de la hoja jerarquía menor. Y dejamos fijas las columnas pulsando tres veces en la tecla F4. Y en el argumento criterio volvemos a seleccionar de nuevo el mismo rango, dejando fijas las columnas pulsando tres veces en la tecla F4. Pulsamos aceptar y le sumamos a la fórmula un 1. Y arrastramos la fórmula hacia la derecha para obtener la posición que ocupa cada tienda para ese producto. Ahora vamos a comparar esta fórmula con las posiciones que necesitamos que se sombreen. Insertamos la fórmula entre paréntesis y vamos a insertar la condición. Como queremos obtener los dos precios más bajos, debe cumplir que los valores que nos devuelva la fórmula como verdaderos sean menores o iguales a 2. Por tanto, escribimos el operador menor e igual y como valor 2. Ahora arrastramos la fórmula hacia la derecha y vemos que los valores 1 y 2 nos devuelve como resultado verdadero. Estos serían los valores que queremos sombrear. Añadimos de nuevo los paréntesis para toda la función que acabamos de generar. Y lo comparamos con el valor verdadero, escribiendo el signo de igual y el texto. Ahora vamos a insertar un formato condicional para sombrear los dos precios más bajos dentro del rango de precios para cada uno de los productos. Copiamos la fórmula y seleccionamos todos los registros que componen nuestra tabla de productos. En el desplegable de formato condicional, pulsamos en la opción Nueva regla. En el cuadro de diálogo de Nueva regla de formato, nos situamos en el tipo de regla, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y en el cuadro de texto editar una descripción de regla, copiamos la fórmula anterior. Por último, pulsamos en el botón de formato y en el cuadro de diálogo de formato de celdas, elegimos el color rojo en la pestaña de relleno. Pulsamos aceptar y se nos muestran los dos precios inferiores para cada producto, aún habiendo valores duplicados para el primer valor. Con esto concluimos el tutorial de cómo obtener en un listado de valores los dos precios más altos y bajos con valores duplicados, sombreándolos mediante un formato condicional. Si tenéis alguna duda o sugerencia, hacérmela llegar con vuestros comentarios. Espero que os haya servido de ayuda, y no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para estar al día de todos los nuevos tutoriales que voy subiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.